Sí, doctor. Bueno, pues Bien, buenos días, compañeros y doctor. El día de hoy vamos a ver el tema de tétanos. Está a cargo del equipo 9, conformado por Cambray Salinas, Ana Valeria, Sánchez Aguilar, Karen Eridet y una servidora, Mesa Guillén Naomi. La siguiente, por favor. Vamos a tocar estos temas o subtemas a lo largo de la exposición. La siguiente, por favor. Y empezando por la definición de qué es el tétanos. La vamos a definir como una enfermedad aguda caracterizada por la presencia de espasmos musculares intensos e intermitentes y rigidez generalizada, secundarios a la acción de una potente neurotoxina conocida como tetanospasmina, que es elaborada por la bacteria Clostridium tetani. La siguiente, por favor. Pasando a su epidemiología, hay que saber que en México se han presentado casos de tétanos durante todos los años. En promedio se estima que fueron 26 casos anuales del 2015 al 2020. En sí, el tétanos afecta a un gran número de personas al año en el mundo, aunque pues el número no es bien conocido, ya que muchos países no cuentan con sistemas de vigilancia epidemiológica eficaces para reportar estos casos. Sin embargo, se estima que causó de 50,000 a 80,000 muertes en 2015, entre los cuales 34,000 fueron recién nacidos. Hay que saber que el tétanos pues es una enfermedad poco común en países desarrollados. En Estados Unidos en sí se han registrado 2 casos de tétanos neonatal desde 1989. Sin embargo, en 2013 se notificó al Sistema Nacional de Vigilancia de este país un aumento en los casos de tétanos generalizado de 26 casos en ese mismo año. La mayor parte de estos casos se debió a una vacunación incompleta o incluso nula. Sin embargo, como les repito, pues la frecuencia global de tétanos entre niños mayores y adultos se desconoce, ya que pues muchos países no cuentan con este sistema de vigilancia epidemiológica adecuado para reportar los casos. La siguiente, por favor. Y bueno, pasando a su etiología, vamos a ver que el tétanos se debe o es causado debido a una potente neurotoxina llamada tetanospasmina, generada por la bacteria Clostridium tetani. Esa bacteria, pues, es un bacilo anaerobio, gram positivo, móvil y formador de esporas, característica principal. Pertenece a la familia Clostridiaceae y sus esporas se van a situar en el extremo del microorganismo, confiriéndole el aspecto de palillo de tambor, como podemos ver en la imagen. Sus esporas van a ser muy resistentes, ya que pues estas resisten la ebullición y muchos desinfectantes y pueden sobrevivir en ambientes de todo el mundo, especialmente en zonas rurales, cálidas y húmedas. Además, pueden sobrevivir por años, en especial en el suelo contaminado con heces de animales, ya que Clostridium tetani se encuentra en el suelo usualmente en forma de espora. Estas esporas sobreviven en sistemas digestivos de muchos animales, por lo que es frecuente el estado de portador fecal, y en ocasiones también se ha llegado a presentar en las heces del ser humano. Y bueno, como les decía, estas esporas se hallan en el suelo y pueden germinar cuando se introducen al organismo a través de abrasiones, heridas o, en el caso de los recién nacidos, el muñón umbilical. Una vez que se encuentran en un ambiente anaerobio adecuado, como por ejemplo en lesiones de piel con necrosis, tejidos desvitalizados y cuerpos extraños, pues las bacterias van a crecer, se multiplican y pueden germinar a una forma vegetativa productora de toxinas. Hablamos de 2 exotoxinas en particular, la tetanolicina y la tetanoespasmina. La tetanolicina va a favorecer la expansión de la población bacteriana, o sea, estaríamos hablando de la instauración de la infección. Y la tetanoespasmina va a ser una neurotoxina poderosa que es la responsable de todas las manifestaciones clínicas del tétanos, las cuales van a ser neurológicas, como ahorita lo vamos a ver,
pero pues cabe mencionar que se necesitan concentraciones muy bajas de esta potente exotoxina para causar la enfermedad y pues la dosis humana letal mínima es de 2.5 nanogramos por kilogramo. Todo esto que acaban de mencionar sus compañeras en estas dos diapositivas es muy importante, sobre todo en los mecanismos de transmisión, en la capacidad de transmisión de estas esporas para generar la enfermedad, que necesitamos realmente una baja concentración de estas esporas o de esta bacteria para generar la enfermedad. Y por supuesto, acaban de mencionar las dos estrellas de la película. Bueno, el nombre de la bacteria y las dos enzimas responsables de la sintomatología. Esas dos diapositivas o estos comentarios de estas dos diapositivas son muy importantes. Lo acaban de resumir casi todo lo de la clase en estas dos diapositivas. Y me gustaría, por favor, que no lo pierdan de vista, porque entendiendo todos estos comentarios de estas dos diapositivas, van a entender completamente la clase. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Sí. Bueno, pasando a sus factores de riesgo, vamos a encontrar principalmente personas que no están vacunadas o no tienen su esquema de vacunación completo, así como pues haber tenido contacto de heridas. Aquí pues podría ser, como ya les comentaba, desde abrasiones, desgarros, quemaduras, etcétera, con elementos contaminados como lo sería pues polvo, tierra, heces u objetos pues contaminados. También tenemos la presencia de algún cuerpo extraño en la herida, como lo podría ser una astilla o un clavo, así como oficios en contacto con la tierra, los vegetales y sus productos. Aquí pues me refiero principalmente a lo que serían agricultores, campesinos, albañiles, por ejemplo, así como actividades en contactos con animales. Aquí pues podremos hablar de los granjeros, veterinarios, personas que trabajan en algún zoológico, por ejemplo, ya que pues pueden portar el microorganismo y sus esporas en la piel. Y pues por lo mismo también un factor de riesgo sería pues vivir en zonas rurales. También tenemos lo que son heridas punzantes, como un tatuaje, piercing o drogas inyectables, y pues ciertas poblaciones con algunas comorbilidades, como lo serían personas de edad avanzada, mayores de 50 años principalmente, diabetes, ya que pues hay mayor riesgo o pues hay digamos, pues un mayor riesgo o mal pronóstico en la evolución de infección de las lesiones en estos pacientes. Aquellos que requieren hemodiálisis, como lo es en el caso de personas o pacientes con insuficiencia renal y pacientes con VIH-Sida, debido a que tienen mayor probabilidad de tener una respuesta inmunitaria inadecuada. Perdón, Karen, dentro de estos factores de riesgo que estás mencionando, dijiste vivir en zona rural. ¿Por qué sería esto? Sí, doctor, pues porque las personas que viven en zona rural, casi siempre la mayoría pues tiene oficios o están más cerca como pues de zonas agrícolas o pues son agricultores, campesinos o tienen animales, son personas que están como en cierto contacto pues con estas actividades y hay un mayor riesgo. Ok, pero aparte de este riesgo que le infiere la misma ocupación ganadera, ¿qué otro factor de riesgo importante tiene el medio rural? Te ayudo. ¿Ellos en dónde depositan sus heces? En la tierra, sí. Por supuesto, ¿no? Muchas personas que viven en medio rural no cuentan con un sanitario así bonito y lujoso como el que tenemos la mayoría de todos nosotros. Y lo que hacen es todavía de poner al aire libre, ¿no? Entonces, esto, dentro de lo que estabas hablando, es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque si bien la bacteria se aloja en el intestino y se va o puede producirse o alojarse, mejor dicho, en las heces fecales, estas quedan expuestas al medio ambiente a través de las deposiciones al ras de suelo y esto es lo que contamina instrumentos. Y también me surgió otra duda. Dentro de tu discurso, mencionabas que también un factor de riesgo era o exposición con instrumentos contaminados.
pero esto en medio rural, ¿cómo es que puede contaminar el cordón umbilical? Sí, bueno, yo había leído, doctor, que algunas, digamos, culturas o creencias tenían como acostumbrado cortar el muñón umbilical del bebé con excremento. O sea, no sé si sea como pues una tradición o si, como le comento, alguna cultura, pero sí algunas culturas hacen ese tipo de actividades. O incluso también leí que con pasto. No cortarlo, porque en realidad no es el mecanismo por el cual se pudiera hacer, ¿no? Pero a veces ciertas culturas o ciertas poblaciones, al carecer de instrumentos cortantes o punzocortantes, lo que hacen es jalarlo hasta que se troce. Entonces lo someten, hagan de cuenta, como una cuerda que les tiran completamente hasta que se troza. Y como parte del proceso de hemostasia que a su conciencia lograran hacer, es colocarle como tapones, como, pues sí, como para que no siga sangrando de ambos extremos, le ponen ahí el excremento, sobre todo de animales grandes, o bultos de pasto, y se lo amarran al cordón umbilical, ajá, para que entonces deje de sangrar de ese sometimiento, de esa tensión que provocó que se rompiera. Esto por un lado. Y por el otro, acuérdense que los instrumentos punzocortantes o cortantes que tuvieran en todo caso no son los limpios, esterilizados como en medios no rurales, como para que no estén contaminados. Entonces, generalmente, estos instrumentos, generalmente tijeras, generalmente cuchillos, están contaminados por medio de estas esporas, pero a la vez transmiten estas esporas al mismo cordón umbilical, haciendo que se contamine este mismo objeto o sustancia, y de esta manera se pueda transmitir ahí las esporas, ¿no? Entonces, hay que considerarlo porque si bien a lo mejor en la Ciudad de México o en medios no rurales nos preguntamos, bueno, ¿y cómo es todo esto? Ojalá no lo vean, pero cuando se vayan a su servicio social, a lo mejor pueden allá ver tantas cosas que se hacen todavía en pleno siglo XXI y dices, ¿cómo es posible? Pues así sigue siendo posible, ¿no? Porque es la cultura o las posibilidades de estas personas que viven en estos entornos rurales, ¿no? Sí, doctor, justo, Adelante. gracias. Sí, Bueno, pasando a la fisiopatología, como ya vimos, el patógeno responsable de la enfermedad es Clostridium tetani, que es una bacteria gram positiva formadora de esporas y anaerobia obligada, que se va a encontrar ampliamente distribuida en el ambiente, principalmente en el suelo o el tracto gastrointestinal de humanos y animales domésticos como perros o gatos e incluso caballos. Cuando se produce una solución de continuidad en la piel o lesión y hay presencia de contaminación o tejido necrótico, va a haber una germinación de los bacilos vegetativos y estos durante su fase de crecimiento van a producir dos exotoxinas. La primera es la tetanospamina, que es una cadena de polipéptidos de 150 responsable de la enfermedad, que va a viajar por vía hematógena hasta unirse con los nervios periféricos. Una vez llega a la sinapsis, se va a transportar retrógradamente a través de los axones hasta el soma, donde se va a incorporar a la sinapsis de las neuronas inhibidoras presinápticas y va a impedir la fusión y liberación de los neurotransmisores que se encargan, que se encuentran en las vesículas de glicina y GABA, mediando medi- sí, mediado por la sinaptobrevina, que es el blanco principal de la neurotoxina. La neurotoxina es la tetanospamina. De esta forma va a llevar a una desinhibición de los nervios periféricos motores y autónomos y va a causar las manifestaciones clínicas
características de la enfermedad, que las vamos a ver posteriormente, pero pues va a ser la rigidez muscular y disautonomías, lo que va a resultar en un cuadro doloroso y grave y potencialmente mortal. La segunda toxina va a ser la tetanolicina, que va a tener una actividad hemolítica. Y pues en la imagen se puede ver en donde está la letra A, va a ser la lesión a través de la cual va a ingresar el microorganismo. En donde está la letra B, es cuando en el tejido se produce la producción de la tetanospamina y a través de las vesículas de transporte retrógrado va a viajar hasta el soma y va a producir la inhibición de la sinaptobrevina. Y en la letra C es donde se ve pues más amplio. Ahí se va a impedir la liberación de GABA y la glicina. La siguiente, por favor. Bueno, esto lo puse a manera de resumen. Entonces, lo que va a pasar es que las esporas de Clostridium tetani se van a introducir en la herida, se va a dar la formación de bacilos locales. Luego, una de las toxinas, que es la tetanospamina, que tiene una cadena pesada y una ligera. La cadena pesada, la de 150, se va a unir a las terminaciones nerviosas presinápticas motoras, va a internalizar en las vesículas endosómicas, va a tener el transporte retrógrado desde la acción neuronal al soma de la neurona motora. Luego las terminaciones de las interneuronas inhibidoras presinápticas GABAérgicas va a bloquear la descarga de la interneurona inhibidora y se va a dar una actividad descontrolada del sistema nervioso motor que puede terminar en una parálisis espástica. La siguiente, por favor. Bueno, pasando a la clasificación del tétanos, hay que saber que pues se toman 4 parámetros para su clasificación. Entonces, el primero es según su gravedad. Aquí vamos a tener diferentes grados, grado 1, grado 2 y grado 3, o alguna literatura también menciona el grado 4. Sin embargo, pues como se refiere a la gravedad, también está muy relacionado con las manifestaciones clínicas que pues no voy a tomar o tocar porque pues se va a ver en cuadro clínico. Sin embargo, el grado 1, o también llamado subagudo o también llamado como leve, bueno, este tiene un periodo de incubación de 12 o más días. Los síntomas no se van a manifestar con rapidez y las contracturas van a ser limitadas. Esta forma de presentación en general tiene un buen pronóstico. El grado 2, o también llamado agudo o moderado, tiene un periodo de incubación de 6 a 11 días. La contractura generalizada aparece precozmente y aquí la mortalidad pues ya es elevada. El grado 3 o sobreagudo, o también llamado grave, tiene un periodo de incubación breve, menos de 5 días, y la generalización se completa rápidamente antes de las 24 horas. Aquí la mortalidad es aún más elevada. Sin embargo, como les dije, también existe otra bibliografía que menciona un 4º grado, que lo menciona como muy severo, y pues tiene sus diferentes características clínicas. La siguiente, por favor. Bueno, la segunda es según su localización o topografía. Aquí pues tenemos 4 grandes. El primero es el tétanos generalizado. Aquí corresponde pues al cuadro clínico pues mayormente descrito en la bibliografía, ya que es la forma más frecuente y esto supera el 80% de los casos de esta enfermedad. Segundo es el tétano cefálico de Ross. Aquí la puerta de entrada va a radicar en una herida en la mucosa o piel de la cara o cabeza y va a afectar pues fundamentalmente a los nervios craneales. El periodo de incubación es corto, es decir, menos de 6 días, y pues esta forma de presentación en general es poco frecuente. Dentro de esta se distinguen 2 tipos, el no paralítico y el paralítico. El no paralítico pues se presenta con una contractura localizada a los músculos del cuello y la nuca. Aquí va a haber disfagia y disnea por espasmos de los músculos faringeos y diafragma. Y aquí no se presenta fiebre y pues su evolución en general se considera como favorable.
En el paralítico, esta se va a caracterizar por la parálisis periférica con flacidez muscular y ausencia de reflejos. Dentro de esta, aparte, se van a distinguir 3 subtipos de acuerdo a la zona afectada. El primero es la forma facial, donde vamos a tener la parálisis facial, que va a ser el primer síntoma y a veces puede ser pues esta parálisis incompleta. Su pronóstico es relativamente bueno y se produce por heridas por escarbadientes, posamigdalectomía y caries dentarias. La segunda es la forma oftalmopléjica o tétanos de Worms. Aquí se presenta con parálisis del elevador del párpado superior y del orbicular asociado al trismus. El trismus lo van a explicar más adelante. Sin embargo, pues es esta dificultad para abrir la boca a grandes rasgos, para no meterme en tema de cuadro clínico. En la herida generalmente está en el cuero cabelludo o en sus cercanías. Y la tercera forma del paralítico es la forma hipoglosa. Esta se considera como la más grave de todas y va a afectar la lengua y suele acompañarse de parálisis facial y trismo. El tercero, según su localización, sería el tétanos esplácnico. Este es de muy rara observación y aquí la puerta de entrada se va a encontrar a nivel visceral. La literatura menciona que es por intervenciones quirúrgicas abdominales en la mayoría de los casos y pues este va a transcurrir con fiebre y la muerte del paciente ocurre dentro de los primeros 3 días. Por último tenemos al tétanos local. Aquí se afecta exclusivamente la musculatura próxima a la puerta de entrada. Esto se debe normalmente a la nula inmunización del paciente o esta inmunización parcial. Aquí se debe afectar el tronco o los miembros en forma aislada y en sí son más raras que las del tipo esplácnico. La siguiente, por favor. Los siguientes 2 criterios y últimos para la clasificación es según la edad del paciente y según la puerta de entrada. Según la edad del paciente, pues tenemos al tétanos de adulto o del adulto y pues este va a corresponder a las distintas formas ya descritas en la literatura, ya que es el que normalmente se describe. El tétanos neonatorum, este se debe a la infección de la herida umbilical o de cualquier otra producida en el feto durante o inmediatamente después del parto. También tenemos al tétanos puerperal. Este se presenta como consecuencia de un parto o aborto y la intensidad, duración y frecuencia de las contracturas van a variar según la forma de presentación, pero por lo general corresponde a la forma sobreaguda. Y por último tenemos según la puerta de entrada. Tenemos un tétanos traumático. Este se debe pues en general a heridas, fracturas, balas, esguinces, quemaduras. El segundo es el tétanos iatrogénico. Este se debe a operaciones. Este de operaciones también lo pueden encontrar como tétanos quirúrgico, a inyecciones, sección del cordón umbilical, que esto estaría dentro del tétanos neonatorum, las extracciones dentarias, abortos, partos y en general cuando se debe a intervenciones de personal que no es profesional, se le conoce como paraiatrogénico. También tenemos el tétanos por ulceraciones. Este se debe a la infección de lesiones abiertas crónicamente, por ejemplo, úlceras varicosas, vasculares, diabéticas, supuraciones, fístulas, etc. Y tenemos por último al tétanos indeterminado. En este grupo, pues en sí no es posible precisar la puerta de entrada. Incluso algunos autores lo denominan como el tétanos médico. Sin embargo, es muy raro. La siguiente, por favor. Bueno, pasando al cuadro clínico, para describir las manifestaciones, clínicamente se va a clasificar en tétanos generalizado, localizado, cefálico y neonatal. Voy a comenzar con el generalizado. Es la forma más común de tétanos y va a tener un periodo de incubación de 3 a 21 días y los síntomas característicos de esta enfermedad van a ser la disfagia, cefalea,
fiebre y sudoración, convulsiones intensas y repentinas, dolor, y los pacientes van a permanecer plenamente conscientes durante cada convulsión y contracción, ya que los nervios sensitivos no se ven afectados por la toxina tetánica. Los que se ven afectados son los motores. También va a haber presencia de trismo, que es el cierre intenso de la boca debido a la contracción mantenida de los músculos maceteros. También van a tener risa sardónica, denominada así por la aparición de un gesto parecido al que se hace al reír, y se va a producir por la involuntaria contracción de los músculos de la cara. También va a haber presencia de opistótonos, que es la postura característica de los pacientes infectados por Clostridium tetani. La contracción de los músculos lumbares, abdominales y de los músculos de la cadera hace que el paciente adquiera esta postura arqueada, característica, por lo que solo apoya los pies y la cabeza. A medida que avanza la enfermedad, los espasmos, que comienzan siendo breves y con periodos de reposo, se hacen mantenidos. También van a presentar asfixia y obstrucción de las vías respiratorias, esto por la contracción de los músculos laringeos y del cuello. La siguiente, por favor. Pasando al localizado, en este no se produce la migración de esporas, por lo que la afección de los músculos solo se produce alrededor de la herida. Y puede preceder al tétanos generalizado, y los síntomas pueden durar hasta meses, pero finalmente en este van a desaparecer sin consecuencia, y la mortalidad de este tipo de tétanos va a ser menor al 1%. En el cefálico es una modalidad de tétanos localizado que se produce cuando Clostridium tetani se introduce en el cuerpo mediante heridas de la cabeza, cara, ojos, oídos o cuello. El periodo de incubación va a ser corto, alrededor de 1 o 2 días, y entre sus síntomas se encuentra la afectación de los nervios craneales, que serían el nervio craneal 3, 4, 6, 9, 10 y 12, por lo que aparece desviación de la mirada, trismos, risa sardónica, parálisis espástica de los músculos faringeos y lengua. La duración de la enfermedad va a variar entre días y meses, aunque el pronóstico de este no va a ser fatal, y si el paciente consigue sobrevivir, pues no va a tener secuelas neurológicas. La siguiente, por favor. Por último, tenemos en la presentación clínica el neonatal. Es la forma más peligrosa de la enfermedad, puesto a que es la que más víctimas puede dejar. Es un tipo de tétanos que apenas aparece en países desarrollados, pero que en los subdesarrollados es muy frecuente. Las condiciones antihigiénicas de los partos, así como el uso de materiales e instrumentos no esterilizados, hace que Clostridium tetani pueda infectar al recién nacido a través del cordón umbilical. Y pues el tétanos neonatal tiene algunos síntomas característicos, los cuales son la pérdida de la capacidad de succión o amamantar del lactante de los 3 a 28 días de vida, la disminución de los movimientos o parálisis, que tengan cara de enfado con la boca de carpa, y también espasmos laringoglóticos que pueden producir broncoaspiración, y esto va a derivar en la aparición de enfermedades pulmonares como neumonía y hemorragias pulmonares que pueden causar la muerte del lactante. La siguiente, por favor. Bueno, pasando a su diagnóstico, tenemos que este es clínico, basado en la anamnesis y las manifestaciones clínicas. En la anamnesis, pues es importante el antecedente de una puerta de entrada, como lo sería, pues, heridas cutáneas, úlceras varicosas, escaras por decúbito, intervenciones quirúrgicas, inyecciones intramusculares, mordeduras de animales, proyectiles u otro tipo de herida, por más insignificante que parezca, ya que pues toda herida puede ser tetanígena.
También pues va a ser importante preguntar sobre su inmunización, si esta está ausente o es inadecuada, ya que pues esto nos va a sumar un elemento importante para su diagnóstico. En las manifestaciones clínicas, la aparición de trismo, que como ya comentaban mis compañeras, es la contractura de la mandíbula, una risa sardónica, rigidez tónica generalizada con ataques de espasmos musculares desencadenados por cualquier estímulo, es diagnóstico. Los exámenes complementarios pues realmente son de poco valor, ya que el cultivo de Clostridium tetani de una herida en medios anaerobios es positiva solamente en 1/3 de los pacientes, y pues un cultivo positivo no es diagnóstico de tétano, sino un cuadro clínico adecuado. También pues se miden las concentraciones de la inmunoglobulina G antitetánica en suero antes de la administración de la antitoxina o la inmunoglobulina. Las concentraciones séricas van a ser mayores a 0.1 unidades internacionales por litro, según el estudio ELISA común. Parecen ser protectoras y no apoyan el diagnóstico de tétanos. Los hallazgos de laboratorio son de poca ayuda, salvo para el diagnóstico diferencial de lo que sería una posible parotiditis, infección bucofaringea, una sepsis dental, una hipocalcemia, una meningitis y encefalitis, que es como lo más común respecto a su diagnóstico diferencial, o incluso pues la rabia. Los criterios en los hallazgos de laboratorio para el diagnóstico diferencial van a ser, en el recuento de la fórmula sanguínea puede encontrarse leucocitosis leve como consecuencia de la infección bacteriana de la herida. El estudio del líquido cefalorraquídeo es completamente normal, aunque en casos severos puede elevarse la proteinorraquia. El electroencefalograma suele mostrar un patrón de sueño. En cuanto a los estudios electrodiagnósticos, la electromiografía con aguja en los músculos con espasmos presentan descargas continuas de unidades motoras. Una característica del tétanos es la ausencia del silencio periódico normal, que aparece usualmente de 50 a 100 milisegundos después del estímulo supramáximo del nervio. Otro hallazgo presente ocasionalmente son los cambios inespecíficos en el electrocardiograma, y también las cifras de las enzimas musculares pueden ser altas. Y pues principalmente sería esto para hacer su diagnóstico diferencial, pero recordemos que pues su diagnóstico va a ser clínico. Bueno, pasando con tratamiento, esto lo vamos a dividir de acuerdo a lo que queremos lograr o a las farmacología que vamos a tener. Por ejemplo, en medidas generales, en primera instancia, si es posible, pues debe identificarse la herida de entrada. Esta se va a limpiar y se va a desbridar el material necrótico para retirar los focos anaerobios de infección, lo que va pues a impedir una mayor producción de la toxina. Además de que a estos pacientes, a manera de ser posible, pues debe destinárseles una sala o un lugar separado de los demás, en donde debe pues encontrarse en una zona tranquila, sombreada y protegida lo más posible a los estímulos tanto táctiles como auditivos, ya que la literatura menciona que estos estímulos suelen incrementar a veces las contracturas musculares que pueden llegar a tener estos pacientes. Por otro lado, tenemos la inmunoterapia. Si se dispone de TIG o inmunoglobulina antitetánica específica humana, debe administrarse cuanto antes 500 unidades por vía intramuscular o intravenosa, dependiendo de la preparación pues, disponible. Además, debe administrar por vía intramuscular en otro lugar de inyección 0.5 mililitros de una vacuna apropiada para la edad que contenga pues, la toxina tetánica inactivada. En sí hay que saber que el tétanos no induce inmunidad, es decir, los pacientes sin antecedentes de vacunación primaria con esta toxina tetánica inactivada, pues deben recibir una segunda dosis 1 a 2 meses después de la primera y una tercera a los 6 a 12 meses. La siguiente, por favor. Por otra parte, también tenemos el tratamiento antibiótico.
En sí, el medicamento preferido es el metronidazol, que se utiliza de 500 miligramos cada 6 horas por vía intravenosa u oral. También está recomendado el uso de penicilina G de 100.000 a 200.000 unidades por kilogramo por día por vía intravenosa, divididas en 2 a 4 dosis. También en tratamiento antibiótico a veces se utilizan las tetraciclinas, los macrólidos, la clindamicina, las cefalosporinas y el cloramfenicol. También son eficaces para el tratamiento de esta enfermedad. Además, para el control de los espasmos musculares, los fármacos preferidos van a ser las benzodiazepinas. En adultos se puede utilizar el diazepam o lorazepam por vía intravenosa, incrementando las dosis de 5 en 5 miligramos o de 2 en 2 miligramos, respectivamente. Todo esto pues hasta lograr el control de los espasmos, pero sin inducir sedación ni hipoventilación excesiva. En niños se empezará con dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo cada 2 a 6 horas y esta se va a ir incrementando progresivamente según sea necesario. También hay que tener en cuenta que pueden ser necesarias pues grandes dosis hasta 600 miligramos por día y se pueden utilizar preparaciones orales, pero pues requieren una monitorización cuidadosa para evitar la depresión y el paro respiratorio. Para controlar los espasmos y la disfunción neurovegetativa, también se puede administrar el sulfato de magnesio por vía intravenosa, solo o combinado con las benzodiazepinas, con una dosis de carga de 5 gramos o 75 miligramos por kilogramo, seguida de 2 a 3 gramos por hora hasta que se consiga pues, controlar los espasmos. También, la siguiente, por favor. Bueno, otros fármacos utilizados para controlar los espasmos son el baclofeno y el dantroleno de 1 a 2 miligramos por kilogramo cada 4 horas por vía intravenosa u oral. Los barbitúricos, preferiblemente de acción breve, de 100 a 150 miligramos cada 1 a 4 horas en adultos y de 6 a 10 miligramos por kilogramo en niños por cualquier vía. Y la clorpromacina de 50 a 150 miligramos en inyección intramuscular cada 4 a 8 horas en adultos y 4 a 12 miligramos cada 4 a 8 horas en inyección intramuscular en niños. Para el control de la disfunción neurovegetativa, como les mencioné anteriormente, pues se utiliza el sulfato de magnesio en la cantidad que ya les mencioné. Aunque aquí hay que hacer como una nota, en el pasado se utilizaron los betabloqueantes como el propranolol, pero estos pueden causar hipotensión y muerte súbita, por lo cual pues ya no está recomendado su uso. En la actualidad solo se recomienda el esmolol. ¿Le das un clic, por favor? Entonces, propranolol no. La siguiente, por favor. Para el control respiratorio y de las vías aéreas, en sí los fármacos utilizados para controlar los espasmos y sedar al paciente pueden provocar una depresión respiratoria. Entonces, si se dispone de ventilación mecánica, esto pues resulta menos problemático, pero en caso contrario hay que vigilar atentamente a los pacientes y ajustar las dosis de los fármacos para que proporcionen el máximo control de los espasmos y de la disfunción neurovegetativa, evitando la insuficiencia respiratoria. Si los espasmos, y en particular los espasmos laringeos, impiden o ponen en peligro una ventilación adecuada, se recomienda la ventilación mecánica siempre que sea posible. En sí, se prefiere una traqueostomía temprana porque la intubación endotraqueal puede provocar espasmos y comprometer aún más la permeabilidad de las vías aéreas. Por otra parte, también tenemos que deben administrarse nutrientes y líquidos en cantidad suficiente, puesto que los espasmos tetánicos pueden ocasionar un aumento de las demandas metabólicas y un estado catabólico. El apoyo nutricional incrementa las posibilidades de supervivencia del paciente.
En sí, como nota cultural, cuando no se disponían de vacunas ni de ventilación mecánica, es decir, en los años 20 y 30, la vigilancia cuidadosa y los cuidados de enfermería mejoraban la supervivencia. Se dice que si se consigue mantener al paciente durante 1 o 2 semanas a pesar de los espasmos o otras complicaciones, las posibilidades de recuperación completa aumentan mucho, sobre todo en pacientes no ancianos y previamente sanos. La recuperación del tétanos puede tardar 46 semanas y pues los pacientes deben recibir un curso primario de inmunización, dado pues que la toxina tetánica tiene poco efecto inmunógeno y la reacción inmunitaria después de la infección natural pues va a ser insuficiente. La siguiente, por favor. Bueno, pasando a la prevención, esta va a ser mediante la vacunación. Las vacunas que son contra el tétanos van a ser la pentavalente porque es contra difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis y hema- hema- hemahemófilos influenzae tipo B. La DTP que es contra difteria, tétanos y tosferina. Y pues en nuestro esquema de vacunación se coloca la pentavalente acelular a los 2 meses, nuevamente a los 4 meses y una vez más a los 6 meses. Y otra pentavalente acelular a los 18 meses de vida. También está la vacuna TD, que es la tétanos difteria, y esa se coloca a partir de los 15 años de edad y a partir de ahí se debe colocar un refuerzo cada 10 años. También está la TDPA, que es tétanos, difteria y tosferina. Esa vacuna se coloca en embarazadas de la semana 20 a la 32 de gestación. La vacuna TD va a contener toxoide tetánico de la bacteria Clostridium tetani, que es la causante del tétanos, y toxoide diftérico de la bacteria causante de difteria. La vacuna se va a aplicar en todas las personas expuestas, embarazadas, trabajadores de salud, trabajadores de áreas rurales, deportistas y adolescentes de los 10 a los 19 años de edad y también en adultos que requieran vacunación. El esquema que se aplique va a depender con el que ya cuente el paciente y también en la guía de práctica clínica en el apartado de prevención menciona que en las embarazadas se recomienda el esquema de vacunación que incluya de 2 a 3 dosis de inmunización contra tétanos para prevenir el tétanos neonatal y su mortandad, reiterando que una dosis no va a ser suficiente para la prevención de la enfermedad y evitar la muerte neonatal. Se va a aconsejar en forma prioritaria aplicar el esquema completo de vacunación con toxoide tetánico y diftérico, que es la TD o la TDAP, en mujeres entre 12 a 45 años de edad. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Gracias. Perdón, tenía el micrófono apagado. Que si bien complementando lo que decíamos en las primeras diapositivas sobre la etiología, esto que menciona su última compañera en la prevención cierra este mecanismo de transmisión tan alto y muy importante en medios rurales. Recordemos que medios rurales, si bien es donde se enfocan los programas de vacunación en todo el país, pero más en poblaciones rurales, muchos de estos pobladores aún no creen en esta vacunación o no los llevan, no tienen fácil acceso a esto. Entonces, al no tener la protección y tener mayor exposición a estos eventos o a estas circunstancias del mismo medio rural que los provocan o que los exponen a mayor cantidad de esporas, pues entonces es por eso que la mayor parte de los casos suceden en estos medios, ¿no? Entonces, importantísimo, como lo menciona Valeria, perdón, es importante el fomentar el esquema de vacunación, el cumplir los esquemas de vacunaciones en cualquier medio que sea, para darle la protección a los pequeñitos, a los chiquillos, y
o ya cuando tengamos algún factor de riesgo importante, digas exposición a cualquier metal contaminado, cualquier espora que tengamos ahí en alguna herida sospechosa, bueno, pues entonces provocar el segundo tratamiento, que era la inmunidad o la, ¿cómo lo mencionaron? La inmunoglobulina, pues, la inmunidad secundaria, ¿no? La exposición o el tratamiento con la inmunoglobulina y, por supuesto, con los antibióticos, el metronidazol, la penicilina y los otros que mencionaron, si bien son secundarios, pero ante inexistencia de algunos de estos que mencionamos de primera instancia, considerarlos. Al igual, mencionaban el uso de las benzodiazepinas, de las inhibidores o moduladores de las contracciones musculares, sí son importantes, sobre todo porque incluso estas contracciones musculares pueden incluso provocar alteraciones ventilatorias y provocar incluso más fácil o favorecer la mortandad de los pacientes. Entonces es importante yugular estas contracciones musculares en cuanto se detecten y sobre todo si están amenazando la vía aérea, asegurar la misma vía aérea posible dentro de primeras tratamientos o fases de tratamiento, pero sí o sí contrarrestar los efectos de las enzimas, la tetanoespasmina, la tetanolicina, y dar el tratamiento antibiótico para contrarrestar el efecto y concentración de las bacterias. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera comentar? ¿Quién sí? Zaira, a ver, dime, por favor, dinos, adelante. Sí, tiene que ver, pero a ver, equipo expositor, ¿le puede contestar a su compañera Zaira? Sí, doctor. Bueno, sí, como comentaba, sí, pues eso de, yo diría que eso sería o entraría en cuerpos extraños. Y pues sí, es un factor de riesgo también. Como les comentaba, por ejemplo, un cuerpo extraño podría ser un clavo incluso, ¿no? Y entonces pues ahí sí entra. O por ejemplo, alguna cortadura, no sé, con un cúter, supongamos, y este está oxidado, también pues puede ser un cuerpo extraño. Finalmente, pues son una entrada al cuerpo y pues si, por ejemplo, en este cuerpo extraño que estuvo expuesto el paciente, iban las esporas o por X razón estaba contaminado, pues sí puede ser un factor de riesgo. Pero pues sí, o sea, ¿cómo saberlo? Pues mejor prevenir con la vacuna más que nada o preguntar cuando llegan y nos dicen esta exposición. No sé, a lo mejor no, pues se enterró un clavo, ¿no? O se cortó con un cúter, ya estaba muy oxidado, etcétera, etcétera. Pues sí, preguntar si es que cuenta con la vacuna principalmente, porque como les comentaba, esto va a ayudar a su diagnóstico. Pero sí, sería un cuerpo extraño o yo lo clasificaría ahí. Pero, ¿qué tienen en común o qué tiene que ver que el objeto sea oxidado? ¿Es a donde va tu pregunta, Zaira? Ok. ¿Qué características mencionaron sobre la bacteria? Es Ah, una pues, bacteria. Ajá, sí, dime, perdón. sí, pues comentamos que era una bacteria anaerobia, Es móvil, correcto, formadora de esporas, y pues es esta va a ser correcto. su característica principal, formadora de esporas. Es una bacteria anaerobia, es decir, depende del oxígeno para subsistir, ¿no? No, Entonces puede generarse y o reproducirse aún en medios carentes de oxígeno y es formadora de esporas también. Entonces, con esto entendemos sí entendemos que la mayor
parte o la mayor concentración de estas bacterias puede estar contaminando metales, metales que si bien pueden estar en contacto con el suelo, en donde estuvieron ya contaminados o expuestos a estas bacterias, y las bacterias aún así pueden subsistir sin esta cantidad de oxígeno, entonces contaminan estos objetos, contaminan estos metales, se reproducen ahí y aumentan su concentración en estos objetos. Al entrar estos objetos o al tener heridas o exposición en heridas, no generalmente provocadas por esto, sino exposición con esto, pueden entrar más fácilmente tanto las bacterias como las esporas al torrente sanguíneo y entonces empezar a provocar esta enfermedad. Por eso es importante, a lo mejor ustedes ya no se expusieron tanto a eso, pero en mis tiempos, cuando jugábamos en los columpios, en las resbaladillas, había muchas veces las resbaladillas así, todas lastimadas, rotas y todas oxidadas, ¿no? Y era un reto estar jugando sin cortarte, pero muchas veces nuestros papás nos regañaban por eso, porque nos decían, es que si tú te cortas con ese objeto oxidado o metal oxidado, es muy probable que te dé tétanos, y entonces de ahí te metían el miedo, ¿no? Ahora ustedes ya juegan o jugaron en los centros ahí de resbaladillas y columpios de plástico con el tapetito gomoso para que no se pegaran, ¿no? No, en nuestros tiempos todavía era algo intrépido, divertido estar ahí entre los metales oxidados, pero es por esto, Zaira, por la cantidad de bacterias o de esporas que pueden estarse generando y o acumulando en estos objetos. No, de qué, gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra consideración por hacer? ¿Nadie más de los que están despiertos? No, doctor, todo bien. Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Ya escuché más de tres voces, entonces quiere decir que sí estaban despiertos. Qué bueno. Ok, entonces, ¿quién? Tú misma, Zaira, un favorzote, ¿nos podrías dar una opinión de la clase de tus compañeros? Es correcto, gracias. Comparto contigo, la información fue precisa, fue objetiva, fue fácil de digerir y sobre todo la transmitieron de una forma muy ligera, ¿no? Que fluía rápido y se entendía correcto. Entonces, sí, comparto contigo esto. Gracias. Pablo Serrano, Sí, doctor. ¿nos regalas una opinión, por favor? Sí, pues igual comparto con mi compañera Sabria, estuvo pues bastante bien la clase y pues me gustó mucho que tuvieran pues muchas imágenes y que no tuvieran tan cargado texto y pues así a esta hora del día, pues como que se hace más digerible la información y así pues como que te llama más la atención las diapositivas y también de que expusieron muy bien mis compañeras. Es correcto, gracias Pablo. También resaltar las imágenes que pusieron, sobre todo en fisiopatología y o de la manera en la que sintetizaban algunos cuadros, ¿no? Para la información. Entonces, comparto también contigo. Gracias por la opinión. Y una tercera opinión. Dani Anaya. Sí, doctor. Dani, si les pudieras dar algún consejo sobre alguna mejora, ¿qué les dirías? Pues a mí la verdad sí, bueno, no tengo ninguna mejora porque a mí sí me gustaron a mí sí me gustaron sus exposiciones, bueno, su exposición porque, bueno, vi las diapositivas y las diapositivas tenían la información correcta, o sea, dieron información, sí, pero en las diapositivas se plasmaba pues lo más concreto y pues
No sé, me gustó mucho, a lo mejor que, no sé, la verdad no, la verdad sí me gustó la expo. Ok, sí, a todos nos gustó, pero recuerden que siempre hay algo por mejorar, ¿no? No sé, yo les podría decir, a lo mejor, interactúen con su público, interactúen con sus compañeros. De esa manera se dan cuenta si es que están ahí o no están ahí. La otra, a lo mejor lanzar preguntas para esta misma interacción, preguntar cosas puntuales para que alguien les pueda decir y mantener esta atención, que sea una atención recíproca, ¿no? Que no sea nada más un monólogo en donde ustedes están hable y hable y hable y los demás a lo mejor están haciendo no sé cuántas cosas, pero esa interacción con el público les puede favorecer también tanto de forma virtual como en forma presencial para mantener la atención y una mejora en el flujo de la información. Es a lo mejor lo que yo les puedo comentar porque casi no interactuaron o hasta el final con la serie de preguntas-respuestas, ¿no? Equipo expositor, ¿alguna opinión de lo que les acabamos de comentar? No, creo que no, doctora. Al contrario, gracias por sus comentarios. Y sí, como nos decía, pues igual y si hubiéramos hecho algunas preguntas, pero bueno, ya esperemos que mis compañeros en la siguiente sí implementen eso. Y pues ya, muchas gracias a todos. Ok, pues bueno, muchas gracias a ustedes por esta clase en sábado, así tempranito. Yo creo que, como bien dijo Pablo, a esta hora de la mañana, el conocimiento, la información